pasas torturándome, ¿verdad? Te va a caer la maldición. No me va a caer absolutamente nada, señor Morticio, porque a menos que realmente crea que es así, tendría que pensar que es como el hacendado de El Manantial. ¿Y ese quién es? Bueno, es el personaje con el que trabajaremos conocimiento el día de hoy por una historia que se narra ahí en El Manantial, en algún lugar de Veracruz, un pueblo en el cual se haya ubicado una hacienda que tiene toda una historia al respecto. Y ya verá usted, señor Morticio, si realmente le interesa ser así de intolerante y de severo con las críticas y los castigos. Señores, para nosotros es un placer una vez más darles la bienvenida a las sombras. Es posible que aún no se haya insistido suficientemente en que los seres humanos, teorías posibilidades, impregnan de algún modo las cosas. Bueno, quizás tendría que hacerse extensiva esta forma de impregnar las cosas a todos los seres vivos en general, y ello porque las personas que dicen que son muy sensibles han podido captar signos de lo que se llaman apariciones de animales en algunos casos, así como también se habla de las apariciones de seres humanos. Entonces, en general, los seres vivos, si queremos creerlo así, son capaces de proyectar tales esencias por causa de alguna razón. Un objeto cualquiera que haya pertenecido a alguien, por ejemplo, hace sentir a algunas personas algo que creen que se puede atribuir a su dueño anterior. Y bueno, uno podría pensar que si le cuentas a una persona la historia del objeto, pues lo más probable es que se va a dejar influir por la situación. Pero el caso es que hay personas a las que no se les ha dicho nada sobre la historia del objeto y de todas maneras sienten cosas que cuando ya les platican sobre la historia del objeto, de repente pues no hacen otra cosa sino relacionarlo con esos elementos. Y mientras estas cosas suceden, pues pasan ocasiones que la carencia de una respuesta que haya sido investigada convenientemente, pues da gente que no está acostumbrada a quedarse con la duda de nada y que si no tiene una explicación convincente se inventa la suya propia. En muchas ocasiones se encuentran ciertas explicaciones que a veces no carecen de sentido. A veces puede parecer que explican la situación de un modo impensable. Por ejemplo, se cuenta que en un lugar de Veracruz, en una comunidad conocida como El Manantial, había un hacendado que tenía grandes extensiones de tierra. Hay razones muy fundadas para entender que muchos de los hacendados en tiempos pasados cometieron un sinfín de abusos en contra de las personas que estaban a su servicio. Era bastante común que los hacendados, siendo poseedores de grandes extensiones de terreno, un país como México que ofrece tantos espacios aún desconocidos y distantes de los centros urbanos, pues también eran propios para mantener en secreto bastantes cosas, así como también para ocultar las cosas que ahí sucedían. Y es el caso que en esta hacienda, que se ubicaba en la comunidad del Manantial,
que por cierto no se llamaba así en aquel entonces, se le llamaba Rancho Seco. El dueño de la propiedad tenía muchos empleados a su servicio. Es común suponer que muchos de estos señores trataban mal a sus empleados. Y el caso es que se sentían impunes gracias a su posición económica, su elevación social que les permitía comportarse como mejor quisieran con sus empleados y que nadie les dijera absolutamente nada. De modo que no tiene que ser una sorpresa el pensar que algunos de estos señores tenían su propia manera de hacer las cosas en sus propias haciendas e incluso pues ellos se encargaban de castigar lo que ellos consideraban como faltas o crímenes de la manera que más consideraran conveniente. El caso es que este señor en especial se decía que era especialmente cruel con las personas que tenían la mala suerte de contratarse con él para su servicio. El hacendado era intolerante, le molestaban las fallas, por mínimas que éstas fuesen. De forma muy severa censuraba estas fallas y reconvenía con demasiada severidad. Sin duda alguna, pues eso motivó que algunos empleados, en lugar de amedrentarse por su severidad, lo cual seguramente sí lo logró con varios, pues buscaran darle la vuelta a todas las instrucciones de este señor y, por supuesto, pues evadir sus reglamentos. Y, por supuesto, a este señor no le pareció ni tantito gracioso lo que hacían sus empleados y entonces decidió que pues era tiempo de castigos más severos. La gente hoy en día tiene la idea de que si impones una pena más fuerte por un delito, la gente dejará de cometerlos, pero el hecho es que lo que se provoca no es una corrección de la conducta, lo que se produce es un miedo a la pena. Pueden parecer la misma cosa, pero en realidad no lo son, porque cuando corriges una conducta, la gente, por saberlo, por convencimiento, por la educación que ha tenido, pues sabrá que no tiene que hacerlo. En cambio, el endurecimiento de una pena provoca miedo de realizar una conducta determinada, aunque a veces esta pues no sea exactamente una conducta criminal reprobable como tal. Y es en este sentido en que el Señor pues prefirió el temor de sus empleados y entonces decidió que imponía la pena de muerte en su hacienda, o por lo menos esto es lo que se dice, porque se cuenta que empezaron a desaparecer muchas de las personas que trabajaban para este señor. Pero pues en realidad pues nunca se iba a saber este tipo de cosas, porque pues, ¿dónde estaban sus cuerpos? Nadie podía decir nada al respecto y no sabía qué había pasado con ellos. O sea, era posiblemente más creíble pensar que esta gente había huido por temor a este señor que haber sido muertos, porque si no, ¿dónde están sus cuerpos? Pero las haciendas son espacios muy, muy grandes, muy, muy grandes. Era imposible hacerse una idea, en el caso de algunas haciendas, por la extensión que tenían de su espacio. Y pues no en balde se encuentra que en algunas ocasiones las haciendas dieron origen a algunos poblados antiguos, porque inclusive tenían los servicios, tenían capillas, agua, tiendas para la venta de artículos, entre muchas otras cosas. Entonces, si nos imaginamos una extensión así, pues es muy complicado pensar
en dónde podrían estar esos cuerpos. Pero una búsqueda que excedía sin duda alguna toda la posibilidad razonable en aquel entonces. No había los mismos medios que tenemos hoy. Y bueno, vamos a agregarle a esto la influencia que tenían estos señores sobre las personas, la sociedad en general. Nunca se supo de cosas semejantes con otros terratenientes, pero no porque no ocurrieran esas cosas. Es claro que la corrupción y la discreción de aquella época, y de todas aquellas en donde el dinero siempre puede comprarte una posición y poder, pues estas personas no sufrían el castigo que tenían que sufrir. Y por eso, seguramente por eso pasaron los años sin que nadie quisiera saber, ni que nadie se viniera a saber qué pasaba con estas personas. La hacienda del Rancho Seco, pues nadie supo absolutamente nada. Eran tiempos difíciles. Por eso no se sabía de muchas cosas. Pero el hecho es que el predio de la hacienda dejó de ser una propiedad y se transformó en una escuela. Bueno, puede ocurrir que muchos terrenos de estas características de repente les encuentran una utilidad mucho más provechosa para la comunidad. Y entonces, pues, tal vez es un intento de olvidar la mala fama que estos lugares tuvieron en el pasado, y más en circunstancias como las que representaba este lugar, por todos los rumores que habían surgido. No era una mala idea, pero el problema fue que los profesores que comenzaron a habitar ese lugar se dieron cuenta de eventos inquietantes que ocurrían en ese espacio. Cuando hicieron la escuela, construyeron una casa. Entonces, esta casa iba a servir como habitación para los profesores. De hecho, pues, se quedaban ahí, pues eran los que tenían cargos más importantes, como el director. Entonces, los profesores que vivieron ahí se daban cuenta de que en algunos lugares aparecían manchas de sangre. Digo, además del espanto de repente encontrar pues esto en tu casa, donde estás viviendo, lo que buscas es ir a limpiarlo, ¿no? Entonces, pues iban a tratar de limpiarlo y ya no encontraban las manchas de sangre. Y así en un lado, así en el otro, y así sucesivamente. El único que estaban de acuerdo es que aparecían en ese lugar manchas de sangre. ¿Por qué? Nadie sabía. Tampoco nadie sabía que debajo de un árbol de mango que hay ahí en la ex hacienda había una piedra rectangular, tamaño como para poder entrar, como para que una persona pudiera levantar la piedra y entrar. Pero a nadie se le había ocurrido esa idea. Y lo que contaban es que normalmente durante las noches de repente se iluminaba ahí abajo. Salió una luz en la noche debajo de la piedra. Y los que saben cuentan que eso era porque ahí había un tesoro. Por lo regular, en muchas historias se cuenta de que existen lugares en donde alguien enterró un tesoro. Digo, a mí no me extrañaría que, teniendo la fama este señor que tenía, de ser cruel, de ser despiadado, de sospecharse que le había dado muerte a algunos de sus empleados, pues seguramente quiso guardar su fortuna de alguna manera para que ninguno de sus allegados, sus parientes, tuvieran posesión de lo que a él le había costado tanto trabajo conseguir. Yo no sé si de buena o de mala manera. Me inclino a pensar que fue de mala manera, pero pues no lo sé, no lo puedo afirmar. Y pues bueno,
Se decía que pues, la persona que tuviera el suficiente arrojo y el suficiente valor para levantar esa piedra y entrar, podía quedarse con esas riquezas. Pero el tema era que pues nadie sabía qué había pasado con todos los empleados. Se dice que cuando el señor se enfadaba, los mandaba a matar, los fusilaba. Y después, más trámite, sin sepultura, los mandaba a arrojar a un pozo. A la fecha, no se sabe dónde estaba el pozo. Los primeros pobladores de ese lugar empezaron a contar que había un olor fétido insoportable, un olor indiscutiblemente perteneciente a cadáveres, pero no sabían de dónde, porque el tema era que pues nadie sabía dónde estaba el pozo donde arrojaban esos cadáveres. Una suerte de fosa común. Y la gente pues conjetura y piensan que pues el pozo está ahí donde está el árbol de mango, y que pues taparon ahí para evitar que se supiera de todo. Pero ¿por qué ocultar un tesoro ahí? Si le queremos creer a la gente que habla de esto. En el pasado, en muchas tradiciones se habla de que no hay mejor lugar para ocultar una fortuna que justamente entre cadáveres. Y más porque en el caso de estos cadáveres, pues son los cuerpos de personas que no tuvieron una sepultura, que murieron de forma ruin, infame, por causa de este señor. Y se dice que por ello no pueden descansar. Y entonces están buscando justicia. La justicia que les fue negada en vida. No tuvieron la oportunidad de ver castigado a su asesino, y probablemente no saben que ellos ya no están en posibilidad de exigir ningún tipo de justicia. Son muertos que se asoman porque no están conformes con la muerte que les tocó. Y muy probablemente son ellos los que impedirán que la gente toque ese tesoro manchado con sangre. La gente se sigue preguntando por qué pasan estas cosas al amparo del ocultamiento. Y como no se le dan respuestas, algunas pueden sonar inverosímiles. Otras, como esta, de pensar que estos muertos siguen buscando justicia, probablemente no tanto. Ah, ¿Qué quiere que le diga, señor Morticio? Toda actitud, intención o cosa que abriguemos nosotros como seres humanos
es muy probable que impregne todo objeto, toda cosa, toda persona o a lo que toque, independientemente de que haya o no un fundamento científico para estas cuestiones. Llámesele psicología, llámese lo que sea. Pero estoy seguro que si nosotros sentimos esa mala voluntad, de alguna manera se va a traducir. Y por supuesto, también está la otra explicación. Tal vez los muertos están pidiendo justicia. Pero eso no lo podemos decir aquí. Esto, en realidad, pues corresponde a ustedes, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus creencias, determinar realmente qué fue lo que pudo haber pasado en este caso. Y estoy seguro que ustedes llegarán a conclusiones más inteligentes que aquellas a las que podamos llegar en este lugar. Por supuesto. Por ende, pues les dejamos a ustedes esta posibilidad y nosotros nos contentamos con traer la historia. Ya la hemos traído y por supuesto no retiramos no sin antes recomendarles que se pasen a nuestras redes. Siempre se encuentra en la descripción el vínculo tanto a las Leyendas del Cuervo Oficial, la página en donde nosotros publicamos los previos de los videos anteriores y por supuesto de los videos nuevos, y también los videos de la cuenta del señor Morticio en las Crónicas de Morticio. Las Crónicas de Morticio, ustedes van a encontrar una serie de historias bizarras, sorprendentes, sobre costumbres funerarias raras, sobre también historias de muertes absurdas, algunas de ellas sorprendentes, las más de todas ellas. En fin, toda una serie de datos que estoy seguro que a ustedes que les agradan este tipo de situaciones, sin duda alguna, les llamarán muchísimo la atención. Claro. También, por supuesto, además de esta situación de la red del señor Morticio, de Crónicas de Morticio en TikTok, el Facebook, con el grupo de Bienvenidos a las Sombras también, donde ustedes podrán tener contacto con los usuarios que estén interesados en este mundo de las leyendas del cuervo. Por supuesto, si ustedes han llegado hasta aquí y les ha gustado el trabajo, otórguenos un like. Si desean seguir viéndolo, suscríbanse. Y si no desean perderse nada de lo nuevo, activen ustedes las notificaciones. Se nos ha dicho que este tipo de medidas son sumamente efectivas para evitar la maldición del algoritmo. También, por supuesto, el día de hoy queremos hacer un reconocimiento muy, muy especial. El día de hoy, además de encontrar en Facebook vínculos de las leyendas del cuervo y propaganda de la leyenda del cuervo, ahí la van a encontrar en la página de poesía gótica Eternas Lunas. ¿Qué es eso? Eternas Lunas, señor Morticio, es la idea que cristalizó en la fundación de una página con muchos seguidores, muchos seguidores, de parte de la maestra Angie, quien generosamente nos ha apoyado. Yo tengo la oportunidad de trabajar en Eternas Lunas al lado de excelentes compañeros, y su fundadora me ha ofrecido la oportunidad de ayudarnos a la promoción del canal en Eternas Lunas, y por supuesto nosotros no solamente se lo agradecemos, sino que también los invitamos a todos ustedes aquí en Facebook, sigan esta página que es Eternas Lunas Poesía Gótica, en donde van a encontrar expresiones de todo este sentimiento de oscuridad, de tristeza, inclusive de depresión en un dado momento, de sensibilidad y hasta cierto punto de horror. ¡Qué miedo! El caso es que agradecemos públicamente a Angie Vampi el espacio que nos está brindando en Eternas Lunas, y por supuesto, repetimos, los invitamos a que se pasen para allá. Sin más por el momento, señoras y señores, y agradeciendo a ustedes, que sin ustedes no habría este canal, a su apoyo, a su preferencia, nos vamos a retirar, no sin antes recordarles que esperamos el próximo martes darles una vez más, aquí en este espacio, la bienvenida a las sombras.